Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un live más. Hoy es el día viernes 3 de abril del 2026. Estamos en el mes 4, el mes de abril. El primer viernes explico un poco la lógica de cada mes, de esa palabra. En este caso sería abril. Tenemos la palabra abril. Por aquí está, se las voy a mostrar, espero que se vea derecho. Ahí está la palabra abril. Ahí lo ven con todos sus números. Bueno, ya más adelante les voy a explicar sobre estos números lógicos de la palabra abril. Para mí es muy importante leer la realidad a través de estos números lógicos. Cada palabra que nosotros usamos tiene una frecuencia y nosotros nos conectamos con esas frecuencias a niveles muy veloces en el ser humano. Y estamos todo el tiempo interactuando, percibiendo, nuestro cuerpo está sensando, nosotros estamos captando con esta conciencia que tenemos, que somos, estamos captando la realidad, estamos percibiendo nuestro pasado porque es una frecuencia mucho más lenta, un tiempo más lento, donde tenemos mucha codificación, mucha programación de nuestro pasado. Tenemos un presente que, si bien ahora en estos tiempos estamos hablando de que hay que vivir el presente, habitar el presente, estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos como seres humanos, con una conciencia más activa, con más lucidez de habitar nuestro tiempo presente. Pero sin embargo tenemos el pasado siempre, que estuvimos transitando una infancia, una adolescencia, donde pasaron muchas cosas, estamos cargados de información de nuestros antepasados, bueno, eso ya lo sabemos. Por otra parte tenemos nuestro futuro. Este futuro tiene otra velocidad, tiene otra frecuencia y por eso es tan importante aprender a leerla. Yo me estoy dedicando a aprender a leer la realidad con este futuro que ya está aquí, que ya lo podemos percibir. Y eso nos podemos dar cuenta porque son las novedades, lo nuevo que llega a nuestra vida, lo que muchas veces nos causa incomodidad, fricción, algo desconocido, algo que de pronto tenemos ganas de protegernos porque no sabemos de qué va lo nuevo, porque no lo comprendemos, porque no hay registro de eso nuevo. Entonces ese es el futuro. Es más veloz, está a otra frecuencia y el futuro lo podemos leer con estos números lógicos. Todas las palabras, todo lo que hacemos tiene un código detrás y este código está dado por esos números, pero también hay códigos que son simbólicos, los símbolos. El inconsciente comprende mucho de símbolos, pero también comprende los números, ¿sí? Entonces, por ahí esto, se van mezclando estas dos cosas, lo simbólico con lo numérico, pero todo esto tiene su lógica detrás de por qué nos vamos hacia un lado o hacia otro. Seguramente es porque vibramos mucho más con los símbolos. Bueno, en este momento, en estos tiempos de la vida, siempre podemos acceder a nuevas cosas, a brindarnos esa oportunidad de actualizarnos. También eso es lo que nos trae el futuro, actualizaciones constantes. Y eso es lo que nos tiene ahí con remesones, con que no sé hacia dónde voy, empezamos a dudar de todo lo que veníamos haciendo. Entonces, por ahí es donde se va el futuro filtrando en nuestras vidas, lo reconozcamos o no, pero ya con esta información, que ya hay personas como yo, hay muchas personas que hablan de los temas de futuro, de las velocidades y la frecuencia de los tiempos, podemos ir comprendiendo de a poquito, porque todo se hace de a poquito, milimétrico. Entonces, cuando nos vamos a la fantasía muchas veces de querer hacer todo ya, de querer comprender todo ya, o de querer sacar un proyecto ya, yo misma lo he visto por mi propia experiencia, no es tan fácil, porque son capas y capas profundas de nosotros las que se tienen que ir regulando, se mueven y en conjunto ese movimiento interno hay biologizaciones en el cuerpo, hay síntomas. La lógica de nuestro cuerpo se empieza a acomodar frente a lo nuevo. Es todo un proceso, esa es la palabra, procesos, procesos. Y quien no esté dispuesto a vivir procesos va a estar ahí repitiendo, quizás en automático, las cosas que conoce, pero siempre va a haber algo por ahí. El mismo futuro va a llegar como una invitación a que se actualice esa persona con nuevas cosas, con novedades. Cuando la persona se da cuenta que esto es algo que tiene que ver con la responsabilidad y el compromiso que tengamos de habitar nuestra vida con más conciencia, todo se va dando un poco más fluido, porque eso es ser adultos, adultos de este espacio-tiempo, donde podemos ir sosteniéndonos en esos procesos. Ya no necesitamos a mamá y a papá, a la pareja, para que te sostengas, ni a los hijos, para que te sientas bien, sino que es la idea de la mente, quizás de lo aprendido en nuestro pasado, de que solo no podemos. Y sí, sí se puede. Hay muchas personas también que hablan de que uno puede solo sostenerse en sus procesos, porque sí, somos muchos en el mundo para poder ir complementándonos, pero cuando se trata de un proceso interno, ahí hay que aprender a sostenerse solo en ese proceso.
para no depender de los demás, porque los otros también tienen que hacer sus procesos. Y creo que ahí nadie puede interferir, más que uno ir decidiendo qué es lo que realmente nos va aportando, qué nos va sirviendo. Y uno tiene que estar solo, como el sol. Por algo de la palabra sol tiene mucho que ver con soledad, estar solo, porque realmente en la soledad podemos darnos cuenta dónde estoy parado, dónde estoy parada, en qué estoy, cómo estoy vibrando, si es que realmente te quieres involucrar en tu proceso. Las cosas son inmediatamente eficaces, eficientes cuando nos ponemos en esa corriente, en esa frecuencia de responsabilidad con nosotros, con nuestra vida, cuando nos damos cuenta que estamos aquí realmente evolucionando. Para evolucionar, todo lo que nos ocurre no es porque la vida esté en tu contra o porque haya algo conspiranoico contra ti, contra la humanidad. Hay tanta información que a veces cuando le prestamos mucho oído a informaciones que más que nada te hacen sentir miedo y sentir que tienes que escapar de todos, incluso de ti mismo, ahí ya nos empezamos a confundir con interferencias. Entonces hay que detectar cuáles son interferencias, cuáles son esas interferencias. Y justamente las interferencias ocurren porque en nuestra vida no la estamos habitando, no estamos habitando nuestro lugar en el mundo. Soy un ser humano adulto, que puedo aprender de mí, que puedo desaprender lo que ya no me hace sentido y no aferrarme completamente a eso. Entonces, ahí cada uno tiene que descubrir su mundo interno y ver cómo se ayuda a sí mismo buscando informaciones, yendo hacia donde te lleva esa resonancia interna. Si este live te está haciendo sentido, puedes también ir a ver este tema de el sol, la soledad, que es un live que hice hace, creo que fue el mes de enero, dentro del mes de enero, así que ahí yo hablo un poco más de qué va este tema de estar solo, sola. Bueno, les voy a decir que este día es la emisión número 26 de este ciclo de lives que estoy haciendo y hoy día vamos a hablar de la lógica del mes de abril. Como les mostré hace poquito los números lógicos de abril, vamos a abordar eso. Mi compromiso con ustedes, los que quieran conocer un poco más de la lógica de los números, puede ver que en cada live, cada primer viernes del mes, hablo de la lógica del mes. Y ahí hablo de los números lógicos, y hoy es un primer viernes del mes, y sí, hay una fecha muy importante, se celebra Viernes Santo, están estas eventualidades, estos eventos, Semana Santa, y claro, eso lo vemos desde el calendario, ¿cierto? Hoy día es Viernes 3, es esta Semana Santa. He comprendido un poco sobre esto de Semana Santa, porque ahora se da que fue a principio de abril. Sí, recordemos que en abril, por lo general, Semana Santa se da a mitad de mes, a veces a fin de mes de abril. Entonces, ¿qué va eso? Yo me puse a investigar y me di cuenta que tiene que ver mucho esto con la Semana Santa, con el tema de los judíos. Creo que tiene mucho más trasfondo, más potente, más fuerte, para que se sigan estas tradiciones dando, pero tiene que ver con la luna y el equinoccio en ambos hemisferios. Cada equinoccio, en este caso de marzo, ahora se dio el equinoccio de otoño acá el 20 de marzo y allá en el hemisferio norte el equinoccio primavera. Entonces, en marzo se espera la primera luna llena. En este caso, el ciclo lunar siempre está cambiando y se rigen por eso el tema de la Semana Santa. Debe haber más, pero lo que a mí me llamó la atención es esto que les estoy compartiendo a ustedes. Y me pareció muy interesante saberlo, porque si no lo hubiese investigado no me hubiese dado cuenta. Quizás puedo estar errada en algunas cosas, pero como uno no sabe la verdad absoluta, se fijan que la primera luna llena del mes de abril, ahí toca en ese primer domingo, después de la luna llena, es el domingo de resurrección. Ahí, investíguenlo porque realmente es muy interesante todo lo que se ha mantenido en el tiempo, estas tradiciones. Yo las respeto mucho, pero para mí es un día normal, ahora más con la lógica de la realidad. Me doy cuenta que hay ciertas cosas que uno puede ir decidiendo qué hacer, qué no. Claramente se respetan las culturas, las tradiciones que hay detrás en el calendario. Ahora, con respecto a la calendaria, ahí vemos que hoy día la calendaria es el complemento del calendario, es un desarrollo de la LGC, Lógica Global Convergente, donde ahí vemos más a profundidad, más a detalle, con una mayor precisión, que este día no solamente es Viernes 3, que no solamente es fin de Semana Santo. No nos quedamos solo con esto, sino que con la calendaria podemos abrir el panorama y nos damos cuenta que hoy es el día 93 del año, faltan 272 días para que termine este año. Entonces ya vemos un poquito más de información con respecto a esto. ¿Qué nos dicen esos números? 93. El 9 es un propósito que hay el día de hoy. Tiene propósito con lo que está ocurriendo con la Semana Santa, el Viernes Santo. Hay festividades, hay una especie de introspección profunda con respecto a todo esto que trae estas tradiciones. Otras personas que se alejan de estas tradiciones. Puedes verte a ti mismo qué está pasando en este fin de semana. ¿Qué puedes captar? ¿Qué puedes sensar?
en el ambiente que está sucediendo con estas fechas y eventualidades. Entonces la calendaria nos lleva a eso, a profundizar mucho más, que sí hay un propósito, de percibir ese propósito. ¿Qué propósito tiene? Que los seres humanos este fin de Semana Santo puedan reunirse, puedan generar esa unión, puedan generar introspección con todos estos temas. A mí me parece súper interesante todo lo que genera. Yo nunca he sido muy de tradiciones, pero siempre me gusta verlo desde un lado para analizarlo, para poder complementarlo con lo que yo hago. Muy interesante y lo respeto mucho también. Cada persona hace con su tiempo y su espacio y su conciencia y su alcance de conciencia lo que quiera hacer, siempre y cuando no pases a llevar al otro que esté al lado tuyo, siempre con responsabilidad y respeto. Entonces, todos podemos complementarnos con lo que hay en esta tierra, en este planeta. Bueno, también faltan 272 días para que termine el año. ¿Qué nos dice ese número 272? El 2 son circuitos neuronales. Nosotros podemos crear circuitos. Nos falta seguramente algunos circuitos neuronales, porque los circuitos neuronales son los que llevan la información. Podemos procesar información con circuitos, y cuando podemos procesar esa información tenemos mucha más comprensión de lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel planetario. Estos circuitos neuronales que nosotros generamos al indagar información, al buscar esa información, nos lleva siempre a un origen de algo, y ese origen tiene valor. Ese valor es tan importante que lo podamos captar, y el valor del ser humano, de ocupar su tiempo y su espacio de forma íntegra, de forma responsable, que pueda aportar. Cada persona, a raíz de esta información, podrá darse cuenta cómo está llevando esa administración de tiempo y espacio, esa capacidad de poder procesar en su tiempo y espacio, en el que considere su tiempo propio. Porque cuando decimos que no tenemos tiempo, es porque ese tiempo no es mío, no es propio, no lo considero mío. Pero a lo mejor es porque tengo un sesgo, a lo mejor es porque no me doy cuenta de mi valor, de cuánto valgo. Y cuando yo no me doy cuenta de cuánto valgo, seguramente otras personas van a hacer uso de mi tiempo, de mi espacio, van a haber interferencias donde yo sienta que no puedo decidir. Entonces ahí hay información que indagar, que percibir, que censar, no justificar, porque cuando nos vamos a justificar por qué no hacemos lo que no hacemos, o por qué hacemos lo que hacemos, ya entramos en dependencia de información que es pasada, quizás porque estamos acostumbrados a justificarnos. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Observar. Ahí generas conciencia, observa sin juzgarte. Puedes observar sin juzgarte de cómo estás haciendo uso de tu tiempo, solamente mirar qué está pasando y decir, no sé cómo hacerlo. Entonces, cuando uno ya se pone en esa posición de alumno de esta vida, de alumno de esta realidad, y dejar que te eduque la realidad a través de las personas, a través de las situaciones, ya uno comienza un camino un poco más lento, más de observación y menos juicio, menos culpa. Entonces hay que detectarnos. Ese es nuestro trabajo, por decirlo así, aquí en este planeta Tierra. Voy a partir con esta información del mes de abril para que no se nos haga tarde. Las personitas que están, gracias por su tiempo y su espacio, además, para poder indagarse, para que les sirva esta información y las actualice si es que así resuenan con esto. Entonces, como les decía, tenemos esta palabra, que tenemos su sumatoria. Si yo sumo todos estos números de cada letra, la A1, la B, la posición 2 del abecedario, la R, la 19, I, la 9, la L, la 12. Esa posición es del abecedario latino-español. ¿Qué nos dice ese número 43? Acá, abril, qué curioso, a mí cada vez que yo voy viendo estos números lógicos me sorprendo mucho esa sincronicidad que ocurre. A mí esto me fascina, no sé cómo explicarlo, pero me da mucha coherencia, es como que todo se alinea con los números lógicos, porque leemos la realidad. En este mes de abril, su frecuencia es esto. Bueno, casualmente, pero no hay casualidades, sincronicidades, estamos en el día viernes 3 de abril, y el mes de abril es el mes 4. ¿Se dan cuenta de esos números? Hoy día es viernes 3, mis lives se sincronizan con la realidad cuando yo quiero hablar de ciertos temas. Y el mes de abril es el mes número 4. Entonces, estos números del mes de abril nos muestran que abril, que es un mes que nos va a contener 30 días donde vamos a estar habitando una cierta frecuencia. Hay palabras también que suman 43, que ya se las voy a nombrar, porque esas palabras seguramente están muy ligadas, son potenciales. Las palabras son potenciales porque traen sus números lógicos, donde podemos indagar, percibir que a nosotros nos da una cierta dirección. Y por ejemplo, tenemos aquí el número 1, que es nuestra parte concreta. Abril nos muestra que vamos a estar refiriéndonos a nuestra parte material, nuestra parte concreta, porque también el número 4 es diseño, es nuestros diseños. Aquí en el mes de abril podremos ver cómo estamos diseñados los seres humanos. Ya partimos el mes
y tenemos un fin de semana. Estamos diseñados para hacerle caso al calendario, a las eventualidades. Todo eso nos da de alguna forma dirección, nos da confianza, es algo conocido que siempre hacemos, nos preparamos para hacer todo lo que hay que hacer en el mes, porque en el marco del mes de abril existen ciertas eventualidades, como la que estamos viviendo este fin de semana. Entonces ahí hablamos de un cierto diseño, un diseño que tiene que ver con nuestro cuerpo físico, nuestra parte material, que se hace, que no en este mes de abril. Tenemos también ciertas emociones. El número 2 es el plano de las emociones, es el plano de los circuitos lógicos neuronales. Podemos ver aquí en abril, el número 2, tenemos las emociones que muchas veces se nos desbordan, que muchas veces estas emociones no las sabemos contener porque no sabemos cómo comprenderlas, cuál es su origen, de dónde vienen, por qué soy así con estas emociones. Entonces, si nos quedamos solamente mirando el pasado con nuestras emociones, vamos a quedarnos ahí, de alguna forma en un bucle, en un círculo. Pero si miramos y complementamos con circuitos lógicos, que es este mismo plano 2, este mismo 2, podemos comprender esa información emocional. Podemos comprender que las emociones son mecanismos de supervivencia. Entonces ya no nos quedamos solamente en el desborde emocional, sino que podemos abordarlo de otra manera. Con esta información que quizás esta sea una de tantas que hayan con respecto a los números lógicos. También en el mes de abril tenemos 19. Acá tenemos nuevamente el 1 que se repite, tenemos el 9. El 9 es propósito y el 1 obviamente ya lo vimos que es nuestra parte concreta, nuestro cuerpo físico, lo que podemos ver, el contexto aquí, el contexto en el que estamos. Entonces hay un propósito de por qué ocurren las cosas. Siempre parece muy cliché esta palabra de todo lo que te ocurre tiene propósito. Sí, pero si me quedo solamente con eso, ¿qué hago con esa información? Quizás nada, quizás me enojo más cuando me dicen eso. Entonces ahí es cuando yo comprendo un poco más con estos circuitos, cuando no me quedo mirando solo las emociones, sino que hago también algo con esas emociones, las transformo, no a los desbordes, no a todo lo que pueda pasar cuando uno se desborda en emoción, sino que desde ese momento que me doy cuenta que el propósito es previo a la existencia, esta existencia tiene propósito, nosotros estamos aquí, ingresamos a este planeta Tierra a propósito para evolucionar, para aprender, ¿sí? Entonces, nosotros somos una conciencia que habita este cuerpo físico. Este cuerpo físico le pertenece al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque estamos hechos de estos elementos químicos. Entonces, cuando vemos el propósito que hay detrás de todo lo que nos sucede, generamos un incremento en nosotros, un incremento de conciencia, un alcance mayor de conciencia para poder abordar esas emociones. Y ahí sí generamos circuitos lógicos. Cuando nos detenemos en el tiempo, por decirlo así, nos detenemos a observarnos, comprender qué está pasando conmigo, porque muchas veces estamos pendientes de tantas personas y yo al final. Entonces cuando yo me quedo al final de la fila para atenderme, porque estoy pendiente de los demás, claro que me voy a desbordar en emoción, claro que sí. Y voy a estar ahí en círculos dando vueltas porque seguramente no voy a tener fuerzas ni espacio para poder indagar, ni voy a tener energía para poder sostenerme a mí. Entonces recurro a las compensaciones allá afuera. Aquí nuevamente tenemos el 9, que justamente sí es todo el propósito en abril. Abril tiene propósito en lo que te suceda. Para poder abrir más ese panorama, no está de más que puedas tomar una sesión para hacer una lectura mucho más profunda. Bueno, también tenemos 12. Aquí nuevamente se nos repite el 2 y el 1, pero ese 12 completamente es nuestra experiencia. Desde la lógica de la realidad, desde estos números lógicos, el 12 vendría siendo una experiencia. Abril nos muestra la experiencia que traemos, que es nuestro combustible, que hemos aprendido muchas cosas de acuerdo a nuestra experiencia, que no la podemos invalidar, que no podemos olvidarnos de la experiencia. Eso nos hace, de alguna forma, maestros en algo. Pero, por otra parte, está nuestra otra parte, que recién estamos indagándonos en nuestra parte digital. Porque ese 12, si lo vemos desde el futuro, es 21. Entonces, podemos considerar, aquí los números lógicos se pueden leer de muchas formas, y eso es la riqueza de estos potenciales numéricos. No es numerología, es números lógicos de la lógica de la realidad, del plano 5, quinta dimensión, que todo es código, que es novedad, que es dinamismo. Nuestra parte digital capta el futuro y bueno, nosotros los seres humanos, si tomamos nuestra experiencia que tenemos y la podemos complementar con lo nuevo, podemos ir construyendo cosas sin poder olvidarnos de nuestro pasado, porque muchas veces la experiencia pasada, a veces la traemos como una carga y bueno, a veces sí hay que hacer cierto tipo de revisión de qué nos sirve, qué nos sigue sirviendo en esta actualidad y qué no de nuestro pasado.
Entonces, ese es el combustible, la experiencia que tenemos. Es toda nuestra codificación, es todo lo programado que estamos, está en esa experiencia, en esa primera base, para que el ser humano pueda hacer cosas. ¿Ok? Ahora podemos acceder a una nueva base, que es esa base digital de nosotros, que es expandir esto acá arriba, como un cono, como expandirnos hacia arriba. Y eso significa conectar con la conciencia, conectar con la conciencia solar. Es tan importante el sol en esto. El sol nos está evolucionando y nosotros con él y con el planeta Tierra. Entonces esta información que traigo del mes de abril nos da apertura para quien sienta que está listo para aprender estos números lógicos. También más adelante seguramente voy a abrir algunos espacios para que podamos ver eso más a profundidad. Estoy en esa preparación constante. Estos lives me dan mucha apertura también para poder comprender aún más de qué van estos números lógicos que son potenciales a desarrollar en nosotros, los seres humanos. Entonces, vimos que desde el calendario es el día viernes 3, pero también desde la calendaria es el día 93 del año. También está ese 3. Podemos ver que cada mes es distinto, pero muchas personas lo viven de igual forma y cada día es distinto. Entonces, cuando no nos estamos actualizando, siempre va a ser igual, pero lo vamos a notar en el cuerpo que estamos más cansados, a pesar de que prefiramos no movernos, seguir con un mismo ritmo. La importancia de actualizarnos es vital para que el ser humano pueda seguir su proceso de evolución. Seguramente en este mes de abril vamos a ir comprendiendo que las palabras con las cuales nos expresamos, utilizamos, genera una cierta frecuencia en el otro, ya sea una pregunta, genera una cierta reacción en el otro. Entonces, es tan importante poder mirarnos, ser responsables con nosotros mismos y ver que mi pregunta o simplemente la palabra que yo utilizo hacia el otro genera una reacción en el otro que no soy yo. Y recalco esa frase porque a veces estamos en esta vida pensando y nos enojamos también por eso, porque creemos que el otro soy yo a niveles muy inconscientes y veloces, entonces el otro debería entenderme, el otro debería decirme lo que yo quiero escuchar. Entonces se generan tantos conflictos, tantos choques de lógica. Entonces cuando empezamos a respetar que nuestros diseños son muy diferentes, estamos codificados y construidos de una manera muy diferente al otro que no soy yo. Y ese otro que no soy yo son los más cercanos, no es que sea un otro extraño, puede ser nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros socios, nuestros vecinos, son otros, otro pensamiento, otro alcance de conciencia. Y bueno, este mes de abril, con esta información quizás te puedas anticipar a ver qué diseño trae el otro, para que te des cuenta que el otro es un otro, que no eres tú, que tiene otro diseño y que no piensa igual a ti. Sí, pueden haber cosas que coincidan, pero su forma de procesarlo e interpretarlo es muy diferente. Entonces, cuando hayan fricciones, tú te puedes dar cuenta, ok, yo responsablemente no voy a seguir con el tema que al otro le está haciendo reaccionar. Porque también nos podemos dar cuenta de que a veces yo quiero tener la razón o el otro me doy cuenta que el otro quiere tener la razón. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque esto tiene que ver con nuestros diseños. Cuando a veces estamos todo el tiempo queriendo manipular, estando en la competencia y la comparación, queremos ganar, no queremos perder. Entonces, todo eso, todos esos condicionamientos y esos códigos que traemos dentro, programaciones, en modo supervivencia. Porque cuando hay modo supervivencia es la ley del más fuerte, como se dice. Entonces, cuando estamos en ese modo supervivencia, generamos muchos conflictos, a nosotros mismos incluso, nos mentimos a nosotros mismos para quedar bien con el otro, que no soy yo. Esta información de abril nos invita este mes completo a ver nuestros diseños, a reprogramarnos de una manera mucho más actualizada. ¿Para qué? Para no estar en esas fricciones y esos choques constantes. Y qué paradoja todo esto, porque increíblemente, para poder avanzar en la vida, y justamente si queremos avanzar a esa evolución, a estar mejor cada vez, a mejorar nuestra calidad de vida, es paradójico, como les decía, porque si queremos avanzar, tenemos que detenernos. ¡Qué paradoja! Tenemos que detenernos a mirarnos. Es increíble, pero no podemos seguir avanzando de la misma manera que estamos avanzando, porque eso es ir en automático seguramente. Así que te invito que en este mes de abril puedas ver cómo estás en tus relaciones humanas, cómo la estás llevando. Y ver que todos tenemos diseños diferentes, actuamos de forma diferente y qué mejor que poder revisar y mirar tus hábitos propios primero antes de mirar
como se dice, la paja del ojo ajeno. Porque estamos acostumbrados que todo lo que tenemos que ver, claro, está fuera de nosotros. Entonces nos hemos mantenido en ese automatismo de que lo de afuera es quizás lo que me define, lo de afuera es lo que hay que cambiar, lo de afuera es lo que hay que regular, lo de afuera es el que hay que quitarlo de ahí, porque está mal el de afuera. Podemos invertir eso y mirarnos a nosotros primero. Y vean qué sucede con sus vidas. Esto es una invitación en este mes de abril, donde es un mes 4 de los diseños, de los modelos mentales, de nuestras identidades, porque esos diseños también generan ciertas identidades según en qué creemos, cuáles son esas creencias que tenemos. También tiene que ver con el mes 4. En este mes hay muchas creencias. Hoy, este fin de semana donde se están haciendo muchas cosas, hay un evento importante para muchas personas, no para el planeta. Aquí lo importante es que puedas estar coherente con lo que estás haciendo y también buscar esa dirección coherente que te lleve donde sientas más plenitud, mucha más paz con lo que estás haciendo. Si tú te sientes en paz, creo que eso va primero, sobre todo si eres un adulto independiente, eso es. Todo esto del mes 4 de la lógica de abril nos invita a poder ver esos diseños. ¿Y qué significa ver esos diseños? Cómo piensa el otro, cómo siente el otro, cómo acciona el otro. Son diseños diferentes, porque lo que yo haría, quizás tú no lo harías frente a una información tal. Entonces, ese es el diseño de una persona. Es totalmente diferente al tuyo. Es quizás algo aprendido, es algo heredado. Y no es casual que seamos todos diferentes, porque sí nos podemos complementar. Pero también esto nos invita a poner límites cuando ya vemos. Siempre detectamos mucho antes algo que ya no tiene vida, por ejemplo, relaciones humanas, trabajos. Es importante poner los límites. Hola. Muy bien, gracias, Freddy Zúñiga. Muy bien, ya estamos terminando el live. Así que, como les decía, todo este mes de abril nos invita a mirar el origen que traemos y siempre traemos un origen familiar, cultural, social, y todos esos son diseños que nos van creando nosotros, conformando. Poder ver que cuando ya nos hace sentido todo este origen que traemos, es importante poder percibir cuál es nuestro error, en qué estamos errando constantemente, para actualizarnos justamente, no para culparnos, ni nada de eso. El error justamente no es falla, sino que es la lucidez de ese proceso. Nos va a generar lucidez al percibir los errores. Entonces este mes 4 no es un mes cualquiera, porque nos invita a ver eso, cómo estamos diseñados y cómo estamos actuando. Así que los invito a actualizar su forma de vivir, sobre todo si están notando fricciones, notar en qué estamos fallando. Hola, Yanesita, ¿cómo estás? También Freddy, Yanesita, Loreto, no sé quién más hay por ahí. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Les voy a dejar una pregunta con respecto a los conflictos que se generan en nuestras relaciones humanas. Seguramente hay muchos conflictos y que a veces no logramos entender. Entonces estos conflictos lo que hacen es actualizar nuestra mirada, porque justamente cuando llega un conflicto no sabemos qué hacer, y justamente cuando no sabemos qué hacer es cuando estamos actualizándonos, porque cuando lo sabemos todo, ¿qué nueva cosa informativa va a entrar ahí si lo sabemos todo? Qué bueno, Yanesita, Yanesita Burto, qué bueno que estés aquí. Los invito a los siguientes viernes a poder actualizarnos con esta información que quizás sea nueva para ustedes. Yo estoy construyendo una comunidad de a poco para poder ir actualizando la percepción, la forma de que podamos complementar la vida. Saludos desde Pucopio, un abrazo grande a la distancia. ¡Wow! Pucopio. ¿Pucopio? Nunca. Primera vez que escucho esa ciudad, comuna. Bueno, un abrazo también para ti, Janesita. Bueno, estábamos aquí en la pregunta final. Si te estás resistiendo a algunos cambios, ¿qué crees que te está mostrando el mes de abril, en este caso, a través de tus resistencias? Esta pregunta te la dejo no para que me la contestes, simplemente para que veas qué se mueve en ti, porque hay que hacernos preguntas, porque las respuestas están en el ambiente y nos damos cuenta que hay ciertos tipos de respuesta porque es algo que nos incomoda, es algo que no esperábamos. Y esas son las respuestas actualizadas. Si nosotros menos resistencias tuviéramos con lo nuevo, a lo mejor podríamos tener menos fricciones también. No sé cómo lo vean ustedes. Así que les dejo esa pregunta y si necesitan acompañamiento para entender lo que estás viviendo hoy en día, me puedes escribir o puedes ir al link donde se pueden hacer las consultas para que así puedan ir de poquito comprendiendo mucho más cómo leer la realidad en sus vidas y en sus relaciones humanas. Yo lo he hecho y por eso también puedo dar estos live para que puedan comprender que se puede mirar desde otro lugar, desde otra vereda las cosas, y eso es un complemento para la vida.
Les agradezco a todos los que estuvieron aquí y que este live les haya servido. Gracias por su tiempo y espacio. Les dejo un abrazo a todos, un abrazo virtual, y nos estamos encontrando el siguiente viernes a las 8 de la tarde con un nuevo tema. Que estén muy bien. Chao, chao.